En el video anterior nos preguntábamos qué es un síntoma, lo que parecía una pregunta tonta, pero pensando en él llegamos a verdades semiológicas e históricas más importantes. Hoy nos vamos a preguntar qué es un signo dentro del pensamiento médico. También parece una pregunta un poco sencilla, demasiado sencilla para los clínicos. Signo es todas las observaciones, todo lo que puede detectar un profesional de la salud con sus 5 sentidos y mucha atención en el paciente que lo lleva al diagnóstico de la enfermedad. Lo que puede observar, lo que puede constatar con sus 5 sentidos. Entonces veíamos cómo en la medicina hipocrática el foco de la atención clínica se centró en el paciente. Vamos a dar un paso más. Cómo esta mirada clínica se enfocó ahora en el cuerpo del paciente. Esto tomó un tiempo. Los hipocráticos hicieron algo de semiología y describieron algunos signos, como la facies hipocrática, descrita en los textos hipocráticos para detectar, para darse cuenta de que el paciente iba a morir. Esto era un poquito una semiología muy superficial. Pero los griegos avanzaron en su historia. Llegó Alejandro Magno, conquistó el Oriente, fundó Alejandría de Egipto, y la medicina griega se puso en contacto con una cultura, la egipcia, que manipulaba cadáveres. Los momificaba, los enterraba en pirámides. Entonces los médicos griegos empezaron a darse la posibilidad de examinar el cadáver, de abrir el cadáver. Y apareció la autopsia, que es el gran invento de la medicina alejandrina. En la autopsia el médico por sí mismo, autopsión, por mí mismo veo lo que le ocurrió al paciente abriendo el cadáver. Y al ver los signos de la enfermedad en el cadáver, los médicos alejandrinos empezaron a correlacionar los signos que se veían en el paciente. Entonces apareció un cuidadoso examen del cuerpo del paciente, así como se hacía un cuidadoso examen del cadáver del paciente. Por ejemplo, es famosa la descripción de cirrosis de Erasístrato. La descripción de cirrosis de Erasístrato es perfectamente compatible con la descripción que hizo Laennec en el siglo XIX y con la descripción que nosotros hacemos hoy. Un cadáver de un paciente con cirrosis muestra el hígado pequeño, duro y con falla hepática. El paciente pasó a ver el paciente que hacía hematemesis, sangrado del tracto gastrointestinal, que hacía hipertensión portal con líquido en la cavidad abdominal, que hacía deficiencias coagulatorias con sangrados en distintas partes, que tomaba un color cetrino, llamémoslo así, un color entre cerúleo y amarillo por la ictericia propio de la cirrosis. Entonces fíjense cómo la descripción del cadáver llevó a la descripción del enfermo, de los signos en el paciente vivo. Los signos son entonces como el lenguaje con el que los órganos nos hablan a nosotros los clínicos sobre la enfermedad. Es el lenguaje de los órganos. Un profesor mío, muy inteligente, el doctor Emilio Aljure, recuerdo que decía una frase que es un poco extrema, pero que es interesante. Decía, la salud es el silencio de los órganos. Cuando usted no se da cuenta que tiene hígado, que tiene riñón, que tiene pulmones, usted está sano. Cuando empieza a darse cuenta que algo mal está en el hígado, en los riñones, en los pulmones, usted está enfermo. Y esos son los signos, los signos. Fíjense que los signos los observa el mismo paciente y después el médico o el profesional de la salud. Es como vuelvo y digo, un lenguaje de las vísceras que el profesional de la salud atiende con sus 5 sentidos. Esto disparó la medicina alejandrina. La medicina alejandrina se dedicó a la observación cuidadosa del cuerpo, ya no tanto del paciente como persona, como en la medicina hipocrática clásica, sino del cuerpo del paciente, a través de la autopsia y a través del examen físico.
Esto llevó a que el pensamiento médico alejandrino se separara en distintas escuelas. Hubo varias escuelas. Y entre esas escuelas hay unas muy interesantes. Quiero traer a la discusión una escuela que es particularmente interesante para nosotros hoy. La escuela de los empíricos. Empíricos viene de empireia en griego, que significa experiencia. Son los médicos que confían en su experiencia del paciente, la experiencia del médico del paciente, cómo ve el médico al paciente y no el dogma de la medicina. Los que creen en el dogma de la medicina en aquel tiempo se llamaban dogmáticos, y los empíricos despreciaban el dogma y privilegiaban la experiencia del médico. Esto es muy propio del médico moderno, del médico de estos días. Fíjense que los empíricos decían que la medicina, la buena medicina, se basaba en un trípode, en tres cosas. Lo primero era la observación cuidadosa del cadáver o del paciente. En nuestro caso, médicos, la mayoría no son patólogos y no examinan cadáveres, no hacen autopsias. La observación cuidadosa del paciente. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es la comparación, la analogía entre enfermedades. Luego de la descripción cuidadosa de la enfermedad, observando los signos de la enfermedad en el paciente, eso se llama nosografía. Noxos es lesión en griego, nosografía es la descripción de la lesión. Luego de la observación cuidadosa de la lesión en el paciente, la nosografía, hacemos comparación con otras enfermedades y vemos cuál se parece a esta enfermedad. Dividimos las enfermedades en grupos, que es lo que hacemos hoy en leucemias de este tipo, leucemias de aquel tipo, linfomas de este tipo, linfomas de aquel tipo, neumonías bacterianas, neumonías virales como las que produce COVID. Hacemos comparación de enfermedades. Y quiero subrayar una cosa, aún sin conocer la causa de la enfermedad, podemos comparar las enfermedades y dividirlas en grupos. Luego de hacer esta analogía, vemos qué ha dicho la tradición, es el tercer elemento sobre estas enfermedades. Entonces el trípode de los empíricos era observación del paciente, analogía de las enfermedades y tradición. ¿Qué decía la tradición? Lo que ellos llamaron tradición es lo que hoy llamamos evidencia publicada. Y fíjense que el proceso diagnóstico de los empíricos es similar al que tenemos hoy. Hacemos una observación del paciente a través del examen físico, de los exámenes de laboratorio, de las imágenes. Comparamos, clasificamos el paciente en un grupo de enfermedades, la analogía, y vemos qué se ha escrito sobre esas enfermedades, qué se ha publicado. Hacemos uso de la tradición médica. Entonces, a mí me gusta decir que somos tan buenos diagnosticadores, usamos el mismo método que usaban los empíricos en Alejandría hace 2000 años. Muy bien, de estas escuelas alejandrinas hubo muchas. Y hay ejemplos muy interesantes de observación del paciente, de observación de signos del paciente. Hay una leyenda legendaria que es muy interesante. Erasístrato, un famoso médico alejandrino, que se llama el padre de la fisiología, lo llamaron porque el hijo del rey de Siria, Antíoco, estaba enfermo, estaba en la cama, no se quería levantar, estaba sin ganas para vivir, estaba muy mal. Y él fue a examinarlo. Y al examinarlo vino la familia y entró al cuarto mientras él lo examinaba. Entre las personas que entró estaba Stratonice, así se llamaba, la esposa de su papá, su madrastra, que era una mujer joven con la que el papá se había casado siendo mayor. Y en el momento en que entra la madrastra a Antíoco, el paciente, se pone rojo, se le sube el pulso y Erasístrato descubrió cuál era su enfermedad.
Era una enfermedad de amor por su madrastra, un amor que evidentemente no podía realizar, y eso le producía toda la depresión al paciente. Esta es una leyenda, y Erasístrato, entre otras cosas, se considera así como el padre de la enfermedad psicosomática, pero yo quisiera subrayar otro detalle. Fíjense que habla del pulso. Para los alejandrinos el pulso era un signo. Pulso fuerte, pulso débil, etc. Pulso rápido, pulso lento. Ellos no hablaban de frecuencia cardíaca, porque todavía no se había descubierto la circulación de la sangre. Eso, la circulación de la sangre, va a tomar 2000 años, hasta 1628. Vamos a volver sobre esta idea, cómo los médicos vieron el pulso, pero no entendían la circulación de la sangre. Miren lo interesante, usaban el pulso para el diagnóstico, pero no entendían la circulación de la sangre. La medicina alejandrina llegó hasta la época de los romanos, hasta el primer, segundo, tercer siglo de nuestra era. Y hay un enciclopedista romano del primer siglo que se llamó Celso y que escribió una enciclopedia sobre muchos temas. Lo curioso es que de esta enciclopedia solo se encuentra por ahí el libro Medicina. Entonces la historia cree que Celso era médico, pero Celso no era un médico, Celso era un enciclopedista. Entonces Celso escribe algo en ese volumen que se llama Medicina, que es un conocimiento que se usó en la medicina por siglos de siglos. Celso dice en latín: inflamatio est, rubore cum tumore et dolore et calore. La inflamación es rubor con tumor, con dolor, con calor. Esos 4 signos son los 4 signos clásicos de la inflamación. Y durante siglos los usamos para descubrir qué órgano, la rodilla, qué tejido blando estaba inflamado. Si el tejido blando estaba rojo, caliente, edematizado y doloroso. Esos 4 signos eran los signos de la inflamación. Y así se llamaban, signos de la inflamación. Mi curso de patología, cuando yo estaba en pregrado, comenzó por ahí, con los signos de la inflamación. Y tenían razón en comenzar por ahí. En ese entonces había un libro de Florey, el patólogo que ganó el premio Nobel con Fleming por el descubrimiento de la penicilina en 1945. Y Florey decía: el médico que entiende la inflamación entiende toda la medicina. Entonces fíjense que esos signos que describió Celso en el primer siglo de nuestra era duraron hasta el siglo XX y todavía no los entendemos del todo. Cómo la inflamación produce edema, dolor, rubor y calor, vasodilatación, dolor, edema, etc. Hoy tenemos una explicación biomolecular, pero hemos ido avanzando en el conocimiento de ella. Y por último, otro médico alejandrino, ya muy cercano a Galeno, del que vamos a hablar en 2 semanas, es Sorano de Éfeso. Y Sorano es conocido porque es el primer puericultor, el primer médico que escribió detenidamente sobre obstetricia, las enfermedades femeninas y el cuidado del recién nacido. Es el primer puericultor. Y Sorano tiene una página famosa en que describe los signos del recién nacido sano. Pues los signos de Sorano equivalen a nuestro Apgar. Los signos que Sorano describe: piel rosada, llanto fuerte, actividad muscular intensa, etc., equivalen a nuestro Apgar. Entonces, los signos que Sorano describió como signos del recién nacido sano equivalen a nuestro Apgar. Fíjense entonces la importancia del signo en la medicina. Ver el cuerpo del paciente es muy importante. El cuerpo nos habla a través de los signos que apreciamos a través de nuestros 5 sentidos cuando ponemos atención. Muchas gracias por su atención y seguiremos hablando de historia y semiología.